Se viene 2026, un año que económicamente va a ser muy distinto a 2025. De la vereda del frente, a través de los económicamente inviables de siempre, aparecerán distintas quejas a las que hubo este año. Es decir, como económicamente el país se va a comportar distinto, necesariamente las críticas que estos van a hacer sobre este comportamiento van a ser distintas. Así que hoy te voy a mostrar los llantos cucas que se vienen para 2026. Bueno, tenemos unos cuantos, pero de taquito, el primero que sale, que yo creo que es probablemente uno de los más evidentes y de los que más van a estar presentes, es el famoso endeudamiento, ¿no? Primero que nada, bueno, habría que hablar un poco sobre que el endeudamiento como tal, la deuda no es una herramienta negativa o ilegítima ni nada por el estilo. Es una herramienta que está bien, pero claro, según cómo se la utilice. Digo, por ejemplo, cuando vos te compras, no sé, un electrodoméstico en cuotas, eso lo estás haciendo a través de la deuda. O sea, el banco agarra y le paga al comercio que sea la fecha que corresponde y vos eventualmente le vas devolviendo la plata al banco a través de la tarjeta. Cuando una empresa, no sé, se compra una máquina para producir más o para producir algo distinto, normalmente rara vez se compra esta máquina con capital propio, con ahorros propios de la empresa, sino que en una gran porción lo hace a través del crédito. O sea, simplemente el dinero para comprar esa máquina lo pide prestado y luego con la producción que luego se transforma en dinero que genera esa máquina, devuelve el préstamo que pidió en un principio. O sea, la deuda no es solamente una herramienta legítima, sino que es una herramienta muy útil y muy positiva y que tiene mucho potencial. Ahora, ¿cuál es el problema con la deuda? Bueno, cuando es demasiada deuda, ¿no? O sea, cuando porque los vencimientos son muy cercanos, o sea, tenés que pagar la plata ya y no tenés, o porque los intereses son muy altos, o porque el monto de la deuda es muy alto, etcétera, etcétera. Cuando por uno de estos motivos, simplemente la deuda te requiere un esfuerzo muy grande para pagarla, o hasta incluso simplemente no podés pagarla. Cuando ese esfuerzo es tan grande que te hubiese rentado no haber tomado esa deuda o directamente ni siquiera podés ejercerlo, o sea, no podés pagar la deuda, ahí es cuando estamos hablando, bueno, de un sobreendeudamiento. ¿Cuál es la situación de Argentina y cuál es la queja que se viene para el año que viene? Bueno, si nosotros vemos primero al sector privado, nos damos cuenta que en general está muy poco endeudado, al igual que las familias. A vos como argentino tal vez te podría parecer que esto no es así, pero recordá que estás en Argentina y Argentina es un país donde en general las familias tienen muy poca deuda respecto de la deuda que tienen las familias en otros países. Digo, tal vez a vos te podría parecer mucho tener, por ejemplo, no sé, 1 o 2 salarios en deuda, por ejemplo con la tarjeta o con lo que sea, pero normalmente las familias en el resto del mundo están mucho más endeudadas porque normalmente las familias en el resto del mundo tienen acceso a, por ejemplo, crédito hipotecario o a comprarse un auto con un crédito, cosas así que hacen que obviamente el monto que tienen en deuda sea mucho mayor que simplemente 1 o 2 salarios porque te pasaste con la tarjeta y ya está. Y lo mismo con las empresas, ¿no? Las empresas están muy poco endeudadas. Entonces, por el lado del sector privado, la realidad es que la deuda es muy baja, pero tiene el problema que normalmente es de vencimientos muy cortos, o sea, se paga todo muy rápido, no hay deuda de largo plazo, y sobre todo el problema muchas veces es la tasa de interés, ¿no? Las empresas, por ejemplo, grandes, las corporaciones cuando toman deuda en dólares, la tasa de interés es bastante alta y la tasa en pesos, bueno, es un poco más coyuntural, se va moviendo un poco según la política económica del gobierno, pero ahora sí se podría decir que son más altas de lo que históricamente fueron en Argentina, que son real negativas, o sea, normalmente la tasa de interés en pesos es menor a la inflación en este país. Bueno, ahora ya está dejando de suceder esto. ¿Qué es lo que va a pasar con la deuda del sector privado? Ya vamos a hablar del sector público, o sea, del Estado, pero ¿qué es lo que va a pasar con la deuda del sector privado? Bueno, es muy probable que así como se está extendiendo el crédito, o sea que cada vez los bancos están prestando más, bueno, a su vez las familias y las empresas cada vez se endeuden más. Entonces es muy probable que la deuda aumente del sector privado el año que viene, lo cual, como ya dijimos, no es algo necesariamente malo, es algo que contribuye mucho al crecimiento económico y al desarrollo de un país. Y de hecho, de nuevo, repetimos, Argentina, el sector privado está muy desendeudado respecto del resto del mundo, o sea que si la situación económica se normaliza en Argentina, sería esperable que sea con un sector privado más endeudado. Así que esto no es malo. ¿Qué pasa? Que obviamente del otro lado, conocimiento financiero cero, y ellos simplemente piensan que deuda igual a malo cuando no gobiernan, ¿no? Cuando gobiernan no pasa nada, ¿no? Pero cuando no gobiernan, deuda igual a malo. Entonces, bueno, si aumenta la deuda, aunque no importen los motivos, si son buenos o no, se van a quejar. Y ahora vamos con el sector público, donde el argumento tal vez sea un poco más descarado incluso. ¿Cuál es el problema que tiene el sector público con la deuda? Bueno, bastante similar a lo que pasa con el sector privado. El monto de la deuda del Estado argentino no es muy grande. O sea, el Estado argentino no debe mucho dinero. Es muy común encontrar muchos países que tienen una deuda respecto del PBI, o sea, que el dinero que deben respecto de lo que produce el país sea mucho mayor.
Pero no es el caso argentino. La realidad es que el Estado argentino no debe mucho dinero, siendo que encima está por lejos mucho más endeudado que el sector privado. O sea, en general en la economía argentina no hay mucha deuda. ¿Cuál es el problema? Bueno, al Estado argentino le pasa un poquito más o menos lo mismo que le pasa al sector privado, ¿no? Y es que tiene poca liquidez, o sea, tiene vencimientos muy cortos, tiene que pagar mucho dinero en muy poco tiempo y no tiene el dinero hoy. Como el Estado tiene superávit fiscal, en principio el dinero podría llegar a tenerlo a lo largo de los años. O sea, es solvente en el largo plazo, pero en el corto plazo es insolvente. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez, porque no tiene el dinero ya. Y el otro problema es la tasa de interés. El Estado argentino se endeuda a una tasa de interés en dólares muy alta. Esto es porque, bueno, hay mucha desconfianza tanto en las empresas argentinas como en el Estado argentino, etcétera. Entonces, bueno, los inversores, si le prestan al Estado argentino, le dicen, bueno, sí, yo te presto, pero a cambio me vas a tener que dar un montón de plata, ¿no? Entonces, bueno, el Estado argentino se endeuda a una tasa de interés muy alta. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Muy probablemente, porque no tenemos la seguridad, pero es extremadamente probable que pase. Bueno, que los vencimientos de deuda que haya que pagar el año que viene no se paguen al contado. O sea, no es que vos agarres dólares y pagues esa deuda, algo que por cierto no hace ningún país del mundo. O sea, esto no se suele hacer nunca, sino que lo que va a hacer Argentina es lo que hacen el resto de los países del mundo, que es endeudarte para pagar la deuda. O sea, debes 20 mil millones de dólares, bueno, te endeudas por 20 mil millones de dólares y pagas esos 20 mil millones de dólares. Punto. Proceso que el Estado argentino no tenía disponible, si se quiere, porque justamente nadie le quería prestar dinero al Estado argentino porque era percibido como insolvente o no había mucha confianza en él, etc. O sea, nadie se la quería jugar a prestarle dinero al Estado argentino. Bueno, o sí, pero a cambio de una tasa de interés muy alta. El punto es que ahora ese proceso parece que va a volver a ser posible, y como financieramente es muy exigente pagar la deuda al contado, si te vencen, no sé cuánto vencen el año que viene, pero suponete, no sé, 15 mil, 20 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares, y bueno, esos 25 mil millones de dólares de algún lugar los vas a tener que sacar, y es mucha plata. En cambio, si es deuda por deuda, bueno, no pasa nada. Y de nuevo, esto no necesariamente es lo mejor, pero es lo que hace todo el mundo. Y por supuesto, del lado del frente vamos a tener las quejas de siempre, no porque el sobreendeudamiento, no porque Luis Caputo, como si la misma persona necesariamente va a hacer lo mismo que hizo antes, cuando ahora el contexto es totalmente distinto, no porque el plan económico se sostiene solamente por la deuda, bueno, bla, bla, bla. Argumento que, por cierto, también lo dijeron en 2025. Lo más curioso es que en 2025 la deuda bajó. O sea, dijeron que este gobierno estaba sobreendeudando al país cuando la deuda bajó. O sea, no se entiende un poco. Es como que los tipos ven que el gobierno se endeuda por 20 mil millones de dólares, suponete, pero no ven que luego pagan 20 mil millones de dólares, o incluso pagan más. Ponele, pagan, no sé, 22 mil millones de dólares. Digo, si vos tomaste 20 y pagaste 22, te estás desendeudando. Obviamente es un poco más fina la cuenta porque hay que ver la tasa de interés, hay que ver, por ejemplo, no sé, cuántos de esos 22 mil millones de dólares que pagaste son capital o son intereses. Bueno, el punto es que el proceso que se viene el año que viene es este, ¿no? El rollover de la deuda en dólares. Y el objetivo de este, en su gran mayoría, va a ser simplemente pagar deuda vieja y patearla en el tiempo, lo cual hace cualquier país del mundo. Hay que ver un poquito la fina si el gobierno decide o pagar solamente el capital, o sea, el monto por el que te endeudaste, o también los intereses a través de una nueva deuda, ¿no? Porque si vos tenés una deuda de 20 y tenés que pagar 3 de intereses, si tomaste 23 para pagar 20 de deuda y 3 de intereses, ahora pasaste de tener una deuda de 20 más intereses a una deuda de 23 más intereses, o sea que habría endeudamiento, pero de nuevo no me parece tan grave, porque a su vez la economía argentina es probable que crezca bastante el año que viene, 2027 no sé, pero si la cosa sigue tranquila es probable que crezca durante varios años más, y bueno, es posible que esto compense el efecto de la nueva deuda, ¿no? Porque lo importante de la deuda es medirla respecto al PBI, o sea, medirla respecto a la producción que tiene Argentina, o sea, a la capacidad efectivamente que tiene de generar riqueza para después pagar la deuda, porque si la deuda baja, pero también baja el PBI, o sea, también baja la producción, y bueno, estamos en un problema. Así que bueno, la queja del endeudamiento va a venir por ahí, a pesar de que la deuda aumente o no, digo, porque puede aumentar como puede no aumentar, y se van a quejar igual. Y hablo de este punto porque va a ser mucho más incisivo en 2026 de lo que fue en 2025. O sea, van a romper las bolas muchísimo más, porque el proceso, si se quiere, va a ser un poco más intenso. Algo que es un suceso puntual, sino que va a ser un proceso largo y continuo. La segunda queja, con la que ya estamos acostumbradísimos, pero que va a volver fuerte en 2026, que en 2025 ya había parado un poquito en los últimos 6-8 meses, es el famoso atraso cambiario. Te interrumpo un segundo para contarte que realmente la comunidad de Telegram está siendo un éxito. Somos casi 2.000 personas ya en la comunidad gratuita.
Daily Economics y estuve pensando y me gustaría darles muchos más servicios a ustedes, como por ejemplo directos donde podemos charlar y me pueden hacer preguntas, momentos de preguntas y respuestas, análisis a pedidos de ustedes, o sea que ustedes me pidan analizar X cosa y yo analice esa X cosa y luego la comparta en el grupo, una interacción mucho más cercana, después distintos informes o indicadores que armo yo y que se los mando de manera calendarizada, o sea, por ejemplo, todos los lunes les paso X indicador sobre el dólar, algo así. Pero todo esto obviamente requiere de mucho más laburo y bueno, no tengo tiempo infinito, entonces decidí crear Daily Economics Pro, que va a ser igual que Daily Economics, que es un grupo público de Telegram, pero va a ser privado, o sea, va a ser de pago, ¿no? Y solamente quienes anoten van a poder entrar. Y como beneficio van a poder tener todo aquello que les conté anteriormente y además la idea es que sea un grupo más pequeño, o sea, no tener 2000 personas, sino tener más tirando a 50 personas, algo así, para que yo pueda tener una interacción mucho más individual con ustedes, ¿no? O sea, charlar uno a uno, por ejemplo. Entonces, por eso, para quienes se quieran unir, es muy importante, dentro de muy poco voy a estar sacando una lista para que se anoten lo que quieran formar parte de Daily Economics Pro, y lo importante es que van a tener prioridad para unirse aquellos que se anotaron primero en la lista, ¿no? O sea, de los primeros 60 le mando la invitación a los primeros 50, suponete. Si 10 no quieren, después les mando 10 invitaciones más a los próximos 10. Pero si te anotaste en número 150, y lo más probable es que no entres. Entonces estate atento porque en el grupo de Telegram, te dejo el link en la descripción, dentro de muy poquito ya voy a estar publicando esa lista. Y va a tener un costo aproximado de 10.000 pesos por mes, pero va a haber beneficios para los que se unan primero ahora en la inauguración. No les quiero adelantar nada concretamente, pero les doy una pista como que, por ejemplo, van a tener el precio congelado por mucho tiempo o hasta incluso un descuento, pero eso queda para después. Así que bueno, todos los que se quieran unir están invitadísimos, tanto a la comunidad pública como a la privada, pero acordate, para la privada es muy importante la lista, tenés que estar atento. ¿Qué va a pasar en 2026? Bueno, obviamente esto no se sabe, pero es más que posible que el dólar se mantenga relativamente tranquilo, mucho más tranquilo que lo que estuvo a fines de 2025 y extremadamente probable también aumentando menos que la inflación. Hay que ver, igual esto depende de a qué ritmo desciende la inflación, ¿no? Para analizar esto hay que ver un poco la oferta y la demanda de dólares, ¿no? Porque es lo que va a determinar, si se quiere, el precio del dólar. Por el lado de la oferta entiendo que no va a haber grandes dramas el año que viene. La cosecha del campo creo que es más o menos promedio. El precio de las commodities, como podría ser la soja o el trigo, entiendo que ha subido un poco en los últimos meses, pero tampoco es algo extraordinario. De hecho, sigue estando por debajo del promedio de los últimos 20 años, o sea que mirando 2 décadas hacia atrás incluso es un precio bajo, pero sí que mirando los últimos años es un precio, bueno, relativamente normal. Digo, la oferta de dólares por ese lado va a estar tranquila, porque recordemos que el campo es el que trae la gran mayoría de los dólares acá a Argentina. Por el lado del petróleo y la minería, también las exportaciones que tienen hoy en día no son tan altas. Hay muy buenas proyecciones de acá a futuro, o sea, probablemente esos sectores traigan muchos dólares al país en los próximos años, pero en 2026 eso todavía no va a ser tan importante. Pero sí que yo creo que hay 3 factores que pueden ser diferenciales este año 2026. El primero, que te tira la oferta de dólares hacia abajo, o sea que va a hacer que haya menos dólares en el país, es que recordemos que en 2025 se sacó el cepo en Argentina, pero al decir se sacó el cepo fue un tema más marketinero, en el sentido de que el cepo es un conjunto de restricciones, no es que el cepo es una definición académica que te dice, no, mira, es esta restricción, esta restricción, esta restricción, puedes hacer con los dólares esto, después con los dólares no puedes hacer esto y esto veremos, no. El cepo es un término que se pone y ya fue. Entonces, cuando uno dice que se quitó el cepo, hace referencia a que se quitaron algunas restricciones, pero no necesariamente todas. Bueno, una de las restricciones que continuó a pesar de que se haya quitado el cepo es que las empresas durante 2025 no podían girar dividendos. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas que son de afuera, que tienen actividad acá en Argentina y esas actividades generan ganancias. Suponete, no sé, generan 500 millones de dólares X empresa, no sé cuál. Bueno, esos 500 millones de dólares, lo que pasa hace 250.000 años acá en Argentina, bueno, tanto no, pero hace bastantes años, es que el gobierno le obliga a dejarlos acá. El gobierno dice, no, esos 500 millones de dólares se tienen que quedar acá en Argentina y no sé, hacer lo que quieras, reinvertirlos o no importa. ¿Cuál es el punto? Que bueno, la empresa extranjera invierte acá en Argentina para después llevarse las ganancias. No necesariamente todas. Es posible que una parte de esas ganancias luego las reinvierta y etcétera, etcétera. Pero digo, una parte se las va a querer llevar porque ese fue el motivo por el que invirtió en un principio. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que como se viene de muchos años de esta restricción, es muy probable que haya
muchos dividendos acumulados que las empresas quieran devolver a sus casas matrices y que no estén pudiendo hacerlo. Y a partir de 2026, según yo tengo entendido, esto es muy de normativas que hay que conocerlas al por menor, y yo lamentablemente no tengo ese conocimiento, y aparte depende de lo que vaya a hacer el gobierno en el futuro y de las decisiones que tome, pero tengo entendido que a partir de 2026 las empresas ya van a poder girar dividendos. No sé si habrá igual restricciones o habrá un marco de normas un poco estrictas que regulen cómo deban hacerlo, pero entiendo que ya van a poder girar dividendos en 2026. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habría que ver el monto de dividendos que hay acumulados, que los bopreales, igual que hubo el año pasado, un poco sirvieron para solucionar este tema, pero entiendo que debe haber ahí un stock de dividendos que quieren ser girados y que lo van a hacer en 2026 y probablemente sea algo relativamente violento, o sea, no van a esperar demasiado para girarlos, en cuanto puedan lo van a hacer. Entonces eso capaz le quite un poco de oferta de dólares al país y haga que el precio tienda hacia arriba. Acá el Adri editor se dio cuenta de que me olvidé de decir dos cosas. Primero, es muy posible que haya otro factor que reduzca la oferta de dólares, o sea, que haga que su precio tienda para arriba, que es que el Banco Central va a estar comprando reservas probablemente el año que viene. Pero a su vez, algo que lo viene a medio compensar, y en realidad esto es discrecional del gobierno, o sea, va a decidir el gobierno cómo va a terminar ese equilibrio, es que va a aumentar la demanda de pesos, ¿no? Entonces, los pesos que emita el Banco Central para comprar reservas puede ser, según qué tantas reservas compre el Banco Central, que no hagan subir al dólar como lo harían normalmente, porque a su vez la demanda de dinero, o sea, la gente va a querer más pesos en 2026. Entonces, si el Banco Central emite para comprar reservas justo la cantidad de pesos que quiere la gente, bueno, el hecho de comprar reservas no va a hacer que suba el dólar, pero si el Banco Central emite por demás de ese aumento de la demanda de dinero, sí que generaría que suba el dólar, o por lo menos haría presión para que esto suceda. Pero por otro lado, otra cosa que va a hacer que el dólar para mí esté más tranquilo que nervioso, digamos, que se comporte con relativa estabilidad durante 2026, va a ser el tema de que probablemente Argentina pueda acceder a mucho más crédito en el exterior que antes. El Estado argentino va a poder ingresar mucho más dólares a través de endeudarse, o bueno, también por ejemplo, lo hemos charlado, creo que en realidad lo hablamos en el grupo de Telegram, te lo dejo el link en la descripción para que puedas unirte, es gratuito. Las empresas están pudiendo conseguir endeudarse en dólares mucho más y a tasas relativamente razonables. O sea, están entrando dólares al país por ese motivo. Entonces, está bien que los dividendos te tiran la oferta de dólares para abajo, pero la oferta de dólares también viene para arriba por el tema de que Argentina está pudiendo acceder, tanto el sector privado como el sector público, a más deuda en dólares. Y esos son dólares que, bueno, entran al país. O son dólares que entran y luego salen para pagar otra deuda, pero que de otra forma saldrían de la economía argentina y no simplemente entrarían y saldrían. Así que eso igual termina contribuyendo a que haya una mayor oferta de dólares. Y además, otro factor que podría hacer que aumente bastante la oferta de dólares es que haya entrada de capitales, que entiendo que igual hay distintas normas macroprudenciales, o sea, distintas reglas que pone el gobierno para que no entren un montón de dólares al país de un saque, porque luego cuando todos esos dólares, que son un montón, así como vienen, se van todos juntos, te generan un despelote, que es lo que le pasó a Macri. Pero es posible que en 2026, sobre todo por motivos de los que vamos a hablar después, haya bastante entrada de dólares al país, no necesariamente igual del exterior, o sea, pueden ser dólares que están metidos abajo del colchón en Argentina y que de repente entran a circular, y es muy posible que esto pase sobre todo en 2026, lo cual va a tener que ver con la tasa de interés en pesos, pero bueno, no importa, y esto muy probablemente ayude a que haya una mayor oferta de dólares el año que viene. Y por el otro lado, que yo creo que es el más importante, evidentemente, es la demanda de dólares. O sea, al fin y al cabo, el precio depende de cuánta cantidad tenés, pero de cuánta gente quiera comprar dólares. Y simplemente 2026 va a ser un año que no es electoral. ¿Y qué pasa en los años que no son electorales? Bueno, que no tenés miedo a que todo se vaya a la mierda por un resultado electoral. Entonces habría un incentivo menor a comprar dólares, si se quiere, ¿no? Tiene mucho más sentido ponerte a comprar dólares porque tenés miedo de que se vaya toda la mierda, porque efectivamente se puede ir toda la mierda cuando estás a 6, 2, 3, un mes de las elecciones, que cuando estás a, no sé, 2 años. No tiene mucho sentido ya ir preparándote, pareciera. Y claro, de repente, tal vez el costo de oportunidad de comprar dólares en 2026 termina siendo muy alto porque aparecen otros instrumentos que mientras tanto en 2026 tienen un mayor rendimiento que el dólar, pero eso recién va para el punto 3. Entonces, es posible que tengamos un dólar relativamente tranquilo. No quiero decir que no aumente. Digo, el dólar puede aumentar y es probable que aumente, pero no demasiado, por una tendencia natural, yo creo. Más que encima existe el esquema de bandas cambiarias, o sea, el esquema a partir del cual el Banco Central le pone un límite al dólar que establece que no puede superar cierto precio, y ese precio aumenta un 1% todos los meses, y empieza a utilizar reservas para que esto no suceda. Entonces, como el dólar, digo, naturalmente y por el esquema de bandas pareciera que no va a moverse demasiado, ¿qué es lo que va a pasar? Que muy probablemente, sobre todo en los primeros meses del año, la inflación va a ser superior
al aumento del dólar. Lo cual va a terminar generando, depende también de lo que pase en el resto del mundo, o sea, depende de lo que pase con las monedas del resto del mundo, porque por ejemplo, no sé, si todos los países de Latinoamérica se aprecian, bueno, tal vez no va a ser tan fuerte este efecto. Pero si la inflación va a ser más alta que lo que se va a depreciar el dólar todos los meses, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que todas las cosas en Argentina van a aumentar su precio en pesos mayor de lo que va a aumentar el precio del dólar. Por lo tanto, todo en Argentina se vuelve más caro en dólares. Y este es el famoso atraso cambiario. O por lo menos atraso cambiario según ellos. O sea, en realidad es apreciación cambiaria. Porque el atraso hace referencia a que normalmente si no hubiese intervención debería estar más alto el dólar. Lo cual puede ser cierto, porque digo, el Banco Central sigue interviniendo. El punto es, estás en un esquema donde las restricciones se van quitando de a poco, ¿no? O sea, tal vez se está pidiendo demasiado porque, digo, si vos quitabas todas las restricciones el 10 de diciembre de 2023 y probablemente tenías una hiperinflación, ¿no? Entonces, las cosas se van haciendo de a poco. Y los llantos sobre el atraso cambiario van a abundar en 2023. Va a ser algo obsceno para mí, muy similar a lo que fue fines de 2024, inicios de 2025, hasta incluso más. Y la realidad es que, bueno, la apreciación cambiaria es simplemente un elemento más de procesos naturales donde baja la inflación. Si baja la inflación, es muy común que se aprecie tu moneda. Y eso es incluso necesario, ¿no? Porque si vos querés recomponer el valor de tu moneda y que la gente la demande más, bueno, si vos ves que el dólar aumenta 200 pesos por día y bueno, va a estar bastante difícil, ¿no? Entonces, esto simplemente va a ser un proceso natural. Obviamente, el gobierno no se tiene que pasar de rosca. O sea, acá hay un tema importante que son las magnitudes, ¿no? Siempre con estas cosas no importa tanto lo cualitativo, sino que importa lo cuantitativo, ¿no? O sea, cuánto se aprecia tu moneda, ¿no? Si se aprecia demasiado, y bueno, sí, probablemente estemos en un proceso de atraso cambiario, lo importante es identificar esta magnitud, si está más del lado ya de lo que empieza a hacer daño, o si está del otro lado, y bueno, mi diagnóstico es que más o menos en tanto y en cuanto el dólar no esté todo el tiempo presionando para salirse de la banda cambiaria superior, y bueno, lo más probable es que si hay un atraso cambiario sea relativamente menor. Y ahora sí vamos con el punto 3, que es la famosa timba financiera o la bicicleta financiera o los 250.000 términos similares que tienen para el mismo concepto, que es simplemente el famoso carry trade, ¿no? Que en el fondo no sé si ellos entienden que se refieren a esto cuando hablan de bicicleta financiera. Yo creo que hay muchos que lo usan así, tipo al aire, que no lo entienden, pero básicamente también muy común en muchísimos países del mundo, normalmente países emergentes que tienen un riesgo asociado mayor que países del primer mundo, pero en países del primer mundo también sucede, como puede ser por ejemplo Japón. Lo que muy probablemente va a suceder en 2026 en Argentina, no necesariamente suceda, pero muy probablemente va a suceder, es que la tasa de interés en pesos de distintos instrumentos financieros que rinden esta tasa de interés, ya sea, no sé, un plazo fijo o alguna letra o lo que sea, que no siempre tienen la misma tasa, obviamente, es muy posible que sea muy parecida a lo que se deprecie el dólar, o sea, a lo que aumente el dólar o mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que va a tener un rendimiento en dólares muy alto invirtiendo en pesos. O sea, no sé, suponete que vos agarras tus dólares, los vendés, con eso haces un plazo fijo, esperas 8 meses, después de esos 8 meses agarras tus pesos, volvés a comprar dólares y resulta que tenés muchos más dólares que antes. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés en pesos superó lo que aumentó el precio del dólar, por lo tanto luego te alcanzaban para comprar más dólares que antes, ¿no? Y bueno, la realidad es que hay un montón de lugares por los que arrancar, pero el primero es que a mí me parece algo natural. O sea, tiene todo el sentido del mundo que un país, tenga una tasa de interés que supere a la tasa de devaluación. Si no, ¿cuál es el sentido de invertir en un instrumento que tenga una tasa de interés en la moneda de tu país? Es muy complicado que la gente demande tu moneda cuando tu moneda te da un rendimiento inferior a el que te daría comprar otra moneda. Si no, la gente estaría demandando otra moneda. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Hace muchísimas décadas la tasa de interés real es negativa acá, o sea, viene por debajo de la inflación. Y a su vez, el dólar por lo general viene parecido a la inflación, ¿no? En algunos periodos aumenta menos, en algunos periodos aumenta más, pero en general, si lo ves a lo largo de la historia, aumenta más o menos lo mismo que la inflación. Entonces, el dólar empata con la inflación, supónete, ¿no? Depende del periodo, ¿no? Pero empata con la inflación. La tasa de interés se hace pomada con la inflación. Bueno, voy a comprar dólares. O sea, si comprar pesos e invertir en mi moneda me da un rendimiento menor que invertir en el dólar, bueno, invierto en el dólar. Y cualquier país serio, sobre todo que esté en vías de construir el valor y la confianza en su moneda, como son la mayoría de los países en vías de desarrollo, no los países desarrollados, sino los países en vías de desarrollo, como puede ser Argentina, bueno, es muy probable que vos necesites, sí o sí, para que la gente quiera tu moneda con todos los beneficios que eso te da, tener una tasa de interés que supere la tasa de devaluación o la depreciación del dólar. O sea, que siempre que vos inviertas en algo en pesos, te dé un rendimiento mayor que comprar en dólares. Obviamente esto desde el lado del kirchnerismo se ve como algo malo, porque se ve como que el gobierno te está asegurando ganancias, lo cual puede ser o no, pero así pasa en todo el mundo.
todos los gobiernos controlan el valor de todas sus monedas, o sea, siempre el gobierno es el que maneja lo que pasa con tu moneda, entonces no tiene sentido como criticar eso. Y esto a su vez se combina con el discurso del atraso cambiario. ¿Por qué? Porque estos dos efectos se retroalimentan, ¿no? O sea, cuando ustedes una tasa de interés en pesos que es mayor a lo que se prevé, por lo menos, ¿qué pasa? La gente invierte menos en dólares, invierte más en pesos, lo cual hace que el dólar aumente menos incluso, entonces rompen más las pelotas con el atraso cambiario, bueno, etc. Y este proceso a su vez es probablemente uno de los factores que incentive que haya entrada de capitales, ¿no? Simplemente gente que viene de afuera, y de nuevo no necesariamente con afuera me refiero a el exterior, sino que pueden ser argentinos, gente que tiene dólares acá, y bueno, gente que agarre esos dólares, los venda, invierta en pesos, haya una mayor oferta de dólares por eso en el país, entonces baja el precio del peso, y luego, bueno, eventualmente con esas ganancias en pesos agarran y vuelven a comprar dólares, ¿no? El famoso carry trade, así funciona. Ahora, con esto, obviamente, lo importante acá no es tanto lo cualitativo, o sea, si hay carry trade o no, porque lo va a haber, punto, es algo casi seguro. Obviamente depende de las fechas, ¿no? Donde cortes el periodo que vas a analizar, pero acá lo importante es la magnitud. O sea, si vos tenés una entrada monstruosa de capitales y tenés una tasa de interés en pesos altísima, o tenés un dólar que bajó muchísimo porque la entrada de capitales es fenomenal, y entonces por eso, no sé, tenés un déficit de cuenta corriente enorme, y en general las magnitudes no cierran, y las magnitudes te están mostrando que esto eventualmente explota, bueno, ahí sí va a haber un problema. La muestra que ya tuvo Argentina en 2024 y en 2025 no pareciera mostrar que vaya a haber un problema de magnitudes. Normalmente si vos tenés la tasa de interés en pesos muy alta y por eso el dólar muy atrasado, eso se ve en la cuenta corriente. O sea, si salen muchos dólares del país, bueno, eso por algún lado termina explotando. Y si no pasa eso, lo más probable es que no explote, que simplemente necesites una corrección, o que ni siquiera necesites ningún tipo de corrección y que mantengas un déficit de cuenta corriente relativamente pequeño y ya está. Entonces, obviamente va a haber que estar atentos a las magnitudes el año que viene, pero de momento las muestras que hemos tenido no han sido malas, como sí lo fueron durante el gobierno de Macri. Si quieren, acá les dejo un gráfico de la cuenta corriente durante el gobierno de Macri, y se ve que la línea estaba mucho más para abajo que antes, lo cual te indicaba que, bueno, la salida de dólares que estaba habiendo del país era monumental y que eso eventualmente iba a explotar con una devaluación, ¿no? Con una subida del tipo de cambio, que es lo que ellos están diciendo que es el mecanismo a través del cual se resuelve todo, ¿no? Bueno, simplemente aumenta el dólar y punto. Casualmente cuando ellos gobiernan nunca dejan que aumente, y el atraso cambiario que generan es monumental, pero bueno, no importa. Y el cuarto punto tal vez no se resume tanto en una frase, sino que suele ser más un conjunto de argumentos, pero me refiero a estas oraciones donde ellos suelen decir que el gobierno no se preocupa por la economía real, que solamente les importa lo financiero, y que no pisan una fábrica, y que lo importante son las fábricas. Y acá, bueno, también la realidad es que hay un montón de cosas para decir. No voy a decirlas todas, voy a decir tal vez las más evidentes o las más importantes. Primero que nada, en general, ese modelo industrial de tener fábricas textiles con máquinas y con gente operando las máquinas en un galpón con 800 personas y qué sé yo, en general es un modelo que hoy ya no existe, o por lo menos no es a lo que tienden las economías desarrolladas. Bueno, en general las economías desarrolladas de hecho están deshaciéndose de ese tipo de procesos y mandándolos a las economías no desarrolladas o en vías de desarrollo, que por lo general tienen la grandísima ventaja para las empresas, no obviamente para las personas, de que tienen salarios muy bajos. Estos procesos industriales normalmente, hoy en día, salvo excepciones, por lo general son viables solamente con salarios bajos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si vos querés desarrollar a tu país a través de un proceso industrial que tiene como requisito para que sea posible tener salarios bajos, bueno, es complicado. Obviamente para un país como China, para un país como Vietnam, para un país como India, esto no es malo. ¿Por qué? Porque el equilibrio de salarios del que partían antes era incluso menor. O sea, ellos les están subiendo los salarios por esto. Pero en Argentina no es así. El equilibrio de salarios que hay en Argentina es mayor al que requieren este tipo de procesos productivos. Por lo tanto, bueno, simplemente no son viables. O sí lo son, pero con salarios en dólares muy bajos. O sea, un dólar muy alto, o sea, cada vez que te querés comprar un electrodoméstico tenés que gastarte 25 salarios. A eso nos referimos cuando hablamos de dólar alto y competitividad y todas esas cosas que le encanta decir a mucha gente, pero que nunca dicen lo que efectivamente es, que es que simplemente toda tu economía sea más pobre en dólares. O sea, que le cueste comprar todo lo que viene del exterior mucho más de lo que le costaba antes. Ese es un punto, ¿no? O sea, que este modelo de industria manufacturera y qué sé yo, no pareciera ser lo adecuado para un país como Argentina. Sí, más para un país de nuevo, como China, como Vietnam, pero en un país como Argentina. El segundo punto que hay que hablar acá, y es que independientemente de que sea o no el modelo ideal para este país, que digo, tampoco sé cuál es, eso habrá que verlo, igual Argentina tiene esos procesos dándose, sobre todo en Buenos Aires. O
sea, ¿esto qué quiere decir? Que vos en Argentina, más que en muchos otros países, tenés que una porción muy importante del empleo depende de procesos productivos que son inviables en condiciones normales. O sea, hoy tenés un montón de fábricas y un montón de empresas que contratan a mucha gente y esas empresas o fábricas dependen de que sí o sí el Estado o les ponga un dólar de 4.000 pesos para que el salario en dólares de sus trabajadores sea muy menor o que ponga aranceles altísimos, haciendo que la competencia con el exterior sea un poco más amena, obviamente a cambio de reducir el salario real de todos los argentinos, ¿no? Porque todos vamos a pagar las cosas que vienen del exterior más caras por culpa de los aranceles. Y sobre este punto creo que hay dos cosas para destacar, ¿no? La primera es que Argentina no tiene, yo creo, casi ninguna ventaja comparativa respecto del resto del mundo para que este proceso productivo funcione mejor. O sea, ¿por qué las industrias vendrían acá a instalar y poner fábricas con galpones y máquinas y no a otro país? Digo, las grandes ventajas comparativas son o tener salarios súper bajos, en Argentina esto no sucede, China, Vietnam, India, etcétera, te ganan por goleada, o tener muy buen capital humano y muy buen know-how, o sea, tener gente que sepa cómo realizar determinados procesos productivos mucho más que en el resto del mundo. Y de nuevo, yo no sé si Argentina no es que no tiene esta capacidad, yo creo que sí la tiene, pero capaz comparado con países de la región o cosas así. Ahora, si te vas a comparar contra el resto del mundo, digo, Taiwán te gana por goleada, Estados Unidos te gana por goleada, en Alemania te ganan por goleada, o sea, no pareciera ser el lugar ideal para que se den este tipo de industrias. O también otra ventaja podría ser ya tener mucho capital hundido y mucha maquinaria de alta tecnología. Entonces, simplemente pagar salarios muy altos es un costo mucho más asumible en un lugar donde no tengo que poner todo de cero, sino que todo el proceso productivo de altísima tecnología ya lo tengo ahí. Y para producir esto nuevo que quiero, simplemente tengo que poner 2 máquinas más sobre las otras 150 que ya tengo. Esto podría pasar, por ejemplo, en Alemania. Argentina no tiene ninguna de estas características. Obviamente habría que investigar más. Digo, yo tal vez debería leer más y me encuentre con que Argentina tiene alguna ventaja relativa respecto del resto de los países que no tengo en cuenta en este momento, pero no parecieran ser demasiadas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que este tipo de industrias existan en el país? Ahora uno podría decir, no todos los países tienen tantas ventajas relativas y sin embargo muchos tienen este tipo de industrias y el punto es, ¿qué sacrificios tienen que hacer para que este tipo de industrias existan? Que son principalmente 3. O subsidios, o sea, costo fiscal, o sea, más impuestos para el resto de la población, o dólar muy alto, o sea, te baja el salario real, o sea, puedes comprar menos cosas que vienen del exterior en general, todo lo que venga del exterior, o aranceles más altos, que es de nuevo una combinación entre las otras dos, si se quiere, ¿no? El arancel simplemente es un impuesto, pero que afecta principalmente a las cosas que vienen del exterior, ¿no? Las 3 lo que hacen es disminuir el salario real, o sea, simplemente que puedas comprar menos cosas para todos los argentinos, con el objetivo de proteger a una industria localizada. ¿Qué es lo que pasa en Argentina comparado, yo creo, con lo que pasa en otros países del mundo? Es que ya los aranceles son altísimos, o sea, ya el costo que estás pagando para mantener a estos grupos industriales son muy altos. Es un tema de costo-beneficio, si se quiere. Si vos lo ves desde la política económica y no te pones tan en modo teórico fundamentalista y te pones en el lugar del político que toma la decisión. Es un tema de costo-beneficio. Qué sé yo, tal vez no es lo moralmente o lo recomendado desde X bibliotecas del mundo económico, pero si subo estos aranceles resulta que la actividad económica me crece un montón y protejo X sectores. Me parece que el beneficio, puede compensar el costo o hasta incluso más. Pero en Argentina estás pagando aranceles altísimos, estás haciendo pomada al salario real a todo el país, estás trabando un montón de importaciones para que no entre nada. Hasta hace no muy poco tenías un tipo de cambio real absurdamente alto que hacía que el salario promedio sea de 300, 400 dólares. O sea, no tiene sentido. Los costos que estás pagando para mantener ese modelo de mierda que encima no tenés por qué mantenerlo porque no tenés ninguna ventaja relativa respecto de ningún país del mundo, son altísimos, entonces no tiene sentido. Y por lo tanto, ahora es donde vamos a las quejas que suelen tener los cucas, cualquier proceso donde la economía argentina se normalice y empiece a funcionar como funciona en cualquier país del mundo, requiere de que exista un proceso muy conocido que se llama destrucción creativa, que es que simplemente las empresas o los negocios que no funcionen dejen de existir y comiencen a existir los que sí funcionan. O sea, cualitativamente la queja que hay desde el kirchnerismo está mal. Dicen, no, si vos vas al estimador mensual de actividad económica y ves el desagregado, o sea, ves por sector, te vas a encontrar con que la industria manufacturera es la que menos crece. Sí, obviamente es la que menos crece y va a ser la que menos crezca de acá a los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque es la que peor desempeño económico tiene. Es de los sectores económicos de Argentina que menos rentable es. O sea, tiene todo el sentido del mundo lo que está pasando. Ahora, el punto es, y de nuevo vamos a las magnitudes, y acá es donde tal vez podrían tener razón, es, ojo que todo bien en el proceso de destrucción creativa y todo muy lindo en los libros, pero hay mucha gente que depende de estas industrias, ¿no? Hay mucha gente que son empleados de fábricas que no deberían de existir, si se quiere. Y está bien, vos podés destruir las empresas que no funcionan,
pero el mercado es rígido, la economía no ajusta automáticamente todo, sino que llevan tiempo las cosas. Y con esa gente que queda desempleada, bueno, ¿qué haces en la transición? Hasta que se creen esas nuevas empresas buenas. Y además, esas nuevas empresas van a poder tomar a la gente de antes, o sea, van a requerir de las capacidades que esta gente tiene o van a requerir de otras capacidades distintas y por lo tanto hay gente que simplemente va a quedar afuera o va a quedar dentro del sistema pero a costa de tener un salario mucho menor. Bueno, todas estas son dudas que lamentablemente no sé si alguien tiene una respuesta definitiva, que de nuevo dependen de las magnitudes. O sea, este proceso donde se deja atrás todo lo que no funciona y empieza a venir todo lo que funciona, va a suceder. El punto es la magnitud, lo cual se explica fundamentalmente desde el punto de la velocidad, ¿no? O sea, qué tan rápido va a suceder este proceso. Y acá es donde el gobierno, bueno, tiene que tener, si se quiere, la sintonía fina, que veremos si la va a tener o no, de, bueno, cuándo bajo los aranceles, en qué secuencia bajo los aranceles, o sea, cuáles primeros, cuáles después, cuándo hago la baja de aranceles en general, ¿no? O sea, conviene hacerlo cuando tenés al dólar baratito o tal vez hacerlo un poco cuando tenés al dólar un poco más caro. Bueno, ahí hay sintonía fina que simplemente yo no la tengo porque yo no estoy en el Ministerio de Economía y la gente que sabe esto, bueno, es gente que está mucho más en la chiquita, ¿no? Así que bueno, hasta acá van las 4 quejas que yo creo que se vienen el año que viene. Y sí que hay cosas que dejé afuera, pero me parece que son quejas mucho más válidas, porque sobre todo no vienen solamente desde el lado del kirchnerismo, que ya sabemos que son unos inviables, sino que hay mucha gente coherente que hace este tipo de críticas que hasta incluso para mí tienen bastante sentido y que, digo, podrían aportar un poco a la discusión y que incluso si el gobierno escuchase un poco de ellas, hasta incluso podría mejorar o no, no lo sé, me refiero a que son válidas. Como por ejemplo el tema de, no sé, que se deberían acumular más reservas, el tema de que deberían de ir quitando restricciones que tiene el cepo un poco más rápidas, como por ejemplo la restricción cruzada, o por ejemplo que deberían de modificar el esquema de bandas, no tal vez de forma muy violenta, pero sí tal vez, no sé, por ejemplo cambiando el crawling peg, ¿no? O sea, el aumento ese de 1% que pasa a ser de, no sé, de 1,5, de 1,3, de 1,8, de 2%, algo así. Bueno, todas esas críticas simplemente no las decidí meter porque me parece que tienen mucho más sentido, ¿no? Y que son parte de un debate coherente y no de estupideces que se dicen como que la bicicleta financiera y piripipi. Así que bueno, nada, espero haberte ayudado para prepararte un poco para lo que se viene en 2026. Y si estás viendo esto en 2026, bueno, contame si al final terminó siendo así o si me equivoqué. Acordate que te dejo el link de la comunidad de Telegram en la descripción y estate atento porque dentro de muy pocos días, de hecho es posible que si estás viendo esto varios días después de que salga el video, ya haya sucedido, esté publicada la lista para anotarte para Daily Economics Pro. Así que recordalo porque es por cupos, no van a entrar todos, van a tener prioridad quienes se anoten antes en la lista. Muchas gracias a los miembros de Patreon que me ayudan a que todo esto sea posible. El fin de semana ya muy probablemente salga el resumen económico mensual para noviembre de 2025. Y también le quiero dar muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, que funciona, por ejemplo, con Mercado Pago. Y como siempre, por último, te mando saludos.